Dios me los bendiga, amados en el Señor y amigos, una vez más con ustedes, hermana, ahora en casa de Dios y puerta del cielo para las naciones. Bueno, trayéndoles como siempre la reflexión para este día. ¿Qué les parece? Sí, inmediatamente. Vamos a hablar acerca de lo que es el dolor. El dolor, el dolor, ese dolor que nos agobia. Sí, Jeremías 20:18 nos dice acerca de eso. Y rápido vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta. Para eso yo salí aquí a la tierra, para eso yo vine, para eso nací, para ver trabajo y dolor, para ver vergüenza. Bueno, esa es la pregunta que está haciendo Jeremías, ¿verdad? En esa desesperación. Pero bueno, fíjense que la Biblia nos dice directamente y estrictamente todo lo que tiene que ver con el dolor y por qué tenemos dolor. ¿Qué es el dolor, mis amados? Fíjense que el dolor es nada más y nada menos que el sufrimiento físico y moral, ¿verdad? El sufrimiento físico, dolor, cuando tenemos un dolor, ¿verdad? Que sea por enfermedad, porque nos golpeamos, o moral o espiritual, ¿verdad? Cuando estamos padeciendo por algo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿sí? Así que miren, vamos a poner atención porque este tema está interesante. Vamos a hablar del dolor, del dolor. Y la Biblia, fíjese que nosotros nos habla de que el dolor, ¿verdad? Es la causa del pecado. Sí, eso es la consecuencia, mejor dicho, del pecado, el dolor. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos habla de que el pecado entró por un hombre y por tanto entró también el dolor y la muerte por medio del pecado. Entonces, sufrimos dolor por el pecado. Allá pueden leer Romanos 5:12, ¿verdad? Porque entró por un hombre el pecado y por lo tanto también entró la muerte. Sí, y nosotros pues sabemos que Dios no quiere que nadie se muera, al contrario, Él quiere que todos seamos salvos, sí, por medio a creerle a su Hijo Jesucristo cuando nos arrepentimos. Y también la Biblia, mis amados, nos habla de 4 razones por las que tenemos dolor. ¿Les gustaría a ustedes saber cuáles son esas 4 razones? Fíjense que están bien interesantes. La primera razón por la que nosotros sufrimos dolor es la desobediencia, amados amigos. La desobediencia a las leyes de Dios. Sí, la Biblia nos habla de la oveja perdida. Vamos a dar ejemplo porque esto va a ser generalizado. La Biblia nos habla de la oveja perdida y también nos habla del hijo pródigo, ¿verdad? Y esos son parábolas que ya conocemos, por tanto yo no me voy a tomar aquí tanto tiempo para hablarles de ellas porque sabemos perfectamente quién es el hijo pródigo y sabemos lo que es la oveja perdida. Amén. Así que la desobediencia a las leyes de Dios son las razones por las cuales nosotros nos vemos en dolor. Sí, fíjese, también tenemos la segunda razón, dolor para purificación y corrección. Esta está interesante también. Fíjese, esta razón del dolor es la que manda a Dios a justos y a pecadores. Este es el dolor que manda a Dios a justos y a pecadores, el dolor para purificarnos y para corregirnos. Miren qué interesante esto. Entonces, este dolor es el que manda a Dios a justos y a pecadores para su purificación. O sea, ahí nosotros, Hebreos 12 nos habla, a partir del verso 5 hasta el 12 creo que nos habla de lo que nos dice que no despreciemos la disciplina de Dios, porque Él azota, corrige y disciplina al que toma por hijo. Y nos tiene que corregir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lleguemos a alcanzar esa perfección que Él quiere en nosotros, para no dejarnos como bastardos, sino que nos toma como hijos por amor. Así que miren, esa clase de dolor que sufrimos nosotros en el proceso cuando venimos a Cristo es porque estamos siendo purificados, corregidos para un bien eterno. Qué lindo, ¿no? Saber que tenemos un Padre que nos corrige. Nos duele, sí. Y solo Él sabe de qué forma nos va a corregir, porque solo Él sabe de qué forma
Nosotros necesitamos la corrección, porque Él es el único que nos conoce a nosotros enteritos por dentro y por fuera. ¿Sabe qué es lo que necesitamos para ser corregidos? Qué lindo, ¿no? Fíjense que este dolor lo manda a través de la carne, a través del mundo o a través del enemigo. Uh-huh. Si no, fíjense que Moisés dice, ¿verdad? En su canto, podemos leer ahí en Deuteronomios 32, 39, yo doy la vida, fíjense, yo doy la vida, yo doy la muerte, yo hiero y yo sano. Qué lindo, fíjense, Dios es el que todo lo puede y es el que hace en nosotros cosas preciosas. Así también el siervo Job, fíjense que el siervo Job fue purificado y corregido a través de esta clase de dolor. También la mujer encorvada, en la que habla Lucas 13, 16. Fíjense qué interesante lo que uno aprende, ¿no? Sí, lo poco que yo sé, pues yo se lo estoy a ustedes transmitiendo para que tengamos un conocimiento bastante generalizado y amplio para aquellos que ya hemos leído la palabra de Dios. Y a veces, ¿verdad? Nos quedan algunos vacíos que no entendemos. Bueno, a mí me quedan también, así que no crean que yo lo sé todo. Yo trato de compartirles a ustedes lo poco que Dios me ha dado. Amén. Bueno, continuamos. La tercera razón por la que nosotros sufrimos dolor. Fíjense que es el dolor de corredención. Corredención, dolor de corredención. Es el que proclamaba Pablo en Colosenses 1:24. Ahí podemos leer, porque dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Fíjense, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo sufrió por la iglesia. Cristo hizo este dolor. Él sí hizo la redención, ¿verdad? Entonces nosotros sufrimos dolor de corredención, porque nosotros podemos ser, ¿verdad? Junto con el Señor corredentores. Fíjense, porque la redención ya la hizo Él, pero nosotros participamos en esa corredención. ¿Por qué? Porque por esa misma fe de llevar nuestra cruz, nosotros le servimos de ejemplo a nuestra familia. Y esto les ayuda a ellos también a llegar a la fe, por lo tanto, a vivir también la vida eterna con Cristo. O sea, corredentores nosotros con Cristo. Qué lindo, ¿no? Entonces, fíjense que ese es un otro tipo de dolor que sufrimos nosotros. Bendito sea Dios. Tenemos el dolor del castigo. Ahí está. Este es el más fuerte. Dolor de castigo. Ese no lo queremos, ¿verdad que no? No, 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 no. Ese no lo queremos. Lo manda Dios para castigar nuestros pecados. Como allá en el diluvio, en Génesis 7. También lo que pasó con Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Pueden buscar las plagas de Egipto en Éxodo, ¿verdad? Del 7 al 12 están todas esas plagas. Y aquí en el Nuevo Testamento que nos habla, ¿verdad? Con el peor de todos los castigos, que es el infierno eterno. Y ese es el que no queremos. Mateo 25, 31 al 40, pueden ustedes buscar eso, ¿verdad? Entonces decimos que estos son los castigos que Dios manda directamente a través del demonio, o sea, del diablo, el mundo o la carne. Deuteronomio 28 nos puede hablar de eso. Ustedes buscan eso. Incluso fíjense que Dios castiga a los hijos y nietos. Sí, Dios castiga a los hijos y nietos los pecados de los padres. Y eso es lo que nosotros no queremos ver sufrir a los nuestros, ¿verdad? Éxodo 25 nos habla de eso. Así que miren, verdaderamente, debemos de prestar mucha atención a lo que la palabra de Dios nos está diciendo en estos tiempos, ¿verdad? Porque estos son mensajes que el Señor me está dando. Me lo da, me manda ya el tema y ahí voy yo a buscarle, ¿verdad? Para que Él me guíe de qué forma vamos a hablar, ¿verdad? Y digo, le vamos porque estas no son palabras mías, esta es palabra del Señor. Sí, yo solamente soy un vaso que me dejo usar de Él y sé que Él está tratando con muchas personas, ¿verdad? Ampliándoles ese conocimiento y a esta nueva generación, ¿verdad? Que lógicamente no conoce de la Biblia. ¿Por qué? Porque no está interesado en ella, pero se les está dando temas generalizados, ¿verdad? Para que podamos intuir que Dios quiere meternos esa curiosidad acerca de cómo conocerlo a Él y de qué es lo que Él quiere tratar con nuestra vida, para qué. Así que ahora el Señor te dice que el dolor lo vamos a sufrir siempre. ¿Por qué? Porque verdaderamente entró
ese dolor y la muerte por el pecado de Adán y Eva, por un hombre. Ajá. Pero recordemos que ese dolor tuvo redención y esa muerte fue vencida con ese sacrificio precioso que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que nomás nos queda confiar en Él, seguir sufriendo, llevando nuestra cruz y seguirle a Él. ¿Para qué? Para que ese ejemplo que nosotros tenemos, ¿verdad? De dar no solo a nuestra familia, sino a los demás, ¿verdad? Llevarles ese ejemplo maravilloso, ese testimonio con nuestra vida, para que ellos también crean y también sean salvos. ¿No creen ustedes eso justo? Bueno, así que ya sabemos, las 4 razones por las que nosotros tenemos dolor es por la desobediencia a Dios, ¿verdad? Sus leyes, el dolor para purificación y corrección, que ese es precioso, ¿verdad? Es cuando el Señor te está corrigiendo para un bien eterno. También el dolor de corredención, en donde nosotros podemos, ¿verdad?, dar ese ejemplo que les digo, llevar nuestra cruz y ayudar a nuestros familiares a llegar al cielo. Y por último, el dolor del castigo, que ese sí no lo queremos, porque el Señor castiga el pecado. Sí, el que cometemos nos corta de una vez, como lo hizo con el diluvio, como lo hizo en Sodoma y Gomorra, como lo hizo en Egipto, ¿verdad?, con las plagas. Y por último, eso no lo queremos, el infierno eterno. Así que nosotros tenemos que ubicarnos, ¿verdad? ¿Por qué motivo nosotros sufrimos ese dolor? ¿Y cuál es la causa? Así que esto es todo lo que el Señor me ha dado para ustedes acá en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones con hermana Aura. Como siempre, les dejo la paz del Señor Jesucristo allí en sus corazones. Será hasta la próxima.